el día de hoy con un tema que se conoce como cita. ¿Qué es una cita? Muchas veces al momento de hacer un proyecto de investigación empezamos a crear ideas, empezamos a crear frases o empezamos a crear conocimiento nuevo. La cita te va a permitir complementar la idea que tú tienes, sustentarla y darle forma a ese mensaje que quieres dar a conocer, ¿vale? Una cita es una expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto científico, ¿vale? Sirve para conocer el origen de donde proviene dicha información. Las citas constantemente tienen la misma estructura, dependiendo del formato que estemos ocupando. La estructura general para nosotros va a ser el autor o autores y el año. Siempre va a tener esta misma estructura, como lo estás observando en pantalla. Si tú te das cuenta, hay dos cuadritos en rojo, porque este forma parte de la misma cita. Tengo a Bobat, 1987, autor y año, y tengo Uribe en 1991. Estas son pequeños fragmentos de la información que proviene de estos trabajos, ¿vale? Si yo me gustaría saber más a fondo, conozco el origen de donde proviene dicha información, ¿vale? Para eso son las citas, para conocer el origen de donde proviene dicha información. Existen varios tipos de cita, la cita directa y la cita indirecta. La cita directa se le conoce como cita textual. La cita textual es extraer pequeños fragmentos tal y como aparecen en el trabajo de investigación que esté leyendo, ¿vale? Estas citas textuales se usan constantemente para dar una definición o una idea muy clara del autor. De hecho, aquí no se permite cambiar la estructura de lo que esté mencionando el autor. Se copia y pega tal y como aparece. Pero ojo, únicamente vas a tener que tomar 40 palabras. Únicamente se permiten tomar 40 palabras. Si ustedes quieren tomar 3 o 4 párrafos, eso no es una cita textual, eso se le considera plagio, porque lo que estás haciendo es copiar y pegar la información únicamente. Tal vez algunos de ustedes en algún momento dicen, ya se me acabaron mis 40 palabras. Lo que pueden ocupar ustedes son los famosos puntos suspensivos. Los puntos suspensivos dentro de una cita textual te va a dar a conocer que hay más información que tú no colocas, pero si el lector le interesa, puede ir o recurrir a la cita que estás colocando, ¿no? Para este tipo de citas vamos a ocupar la misma estrategia. Colocamos 40 palabras. Estas 40 palabras van entre comillas, observen las comillas, para dar a conocer que este pequeño fragmento no es mío. Es de tal autor y lo menciona tal y como está en su escrito. No hice ningún cambio, no desordené mis palabras y por ende pues tiene la estructura general. Eso es una cita textual directa. Y al final coloco el apellido y el año. Muchas citas ocupan la página. Nosotros no vamos a ocupar página. Vamos a ocupar solamente el apellido, coma, el año, cierro paréntesis y el famoso punto. ¿Vale? Esta es una cita directa. En la pantalla observas dos ejemplos donde yo estoy ocupando una cita textual. Tengo a González 2008 concluyó que, empiezo la estructura de cita textual, abro comillas, escribo lo que menciona González tal y como aparece en su trabajo de investigación y cierro comillas y coloco el punto. Como coloqué puntos suspensivos, tendré que colocar que esta información está, obviamente hay más datos o más información acerca de González, pero traté de omitir algún tema. Otra forma que podrían ocupar ustedes es la siguiente. La investigadora concluyó que, abro comillas, cierro comillas y al final coloco de dónde proviene esta idea o esta cita textual. ¿Vale? Este es un ejemplo que tú lo vas a ocupar para la creación de tu marco teórico. ¿Vale? La mayor parte del marco teórico que ustedes van a redactar van a tener una gran cantidad de citas, una gran cantidad de fuentes que deberán ser usadas para poder crear su propia cita. ¿Vale? Muchas veces nos casamos con la idea de que siempre va al final la cita. No, puede ir al inicio, como lo estás viendo en pantalla, o puede ir al final, o puede ir en medio. No siempre va al final.
¿Tienen algunos de ustedes esta misma característica de que colocan un párrafo? Cita. ¿Colocan un párrafo? Cita. No. Pueden usarlo al principio como que forme parte del enunciado. Esto forma parte del enunciado o que aparezca en la parte final del enunciado. Hay una cita que se le conoce como cita indirecta. Hay de diferentes formas, de un autor, de dos autores o de tres autores. Vamos a verlas de un autor. El apellido del autor y la fecha de publicación son parte de la oración y no se usan paréntesis. Ojo aquí, revisen bien cómo empezamos. La estructura siempre va a ser apellido y año, pero si va a formar parte de la oración, tenemos que escribir primero: en el año 2007 Torres encontró mediciones en peces, ¿vale? No coloco paréntesis porque forma parte de la oración principal. Si ustedes me hacen en el segundo ejemplo, en el año, abro paréntesis, coloco el año y el autor, cierro paréntesis, estamos mal. Recuerda que forma parte de tu enunciado, y si forma parte de tu enunciado, pues tendrá que ir sin paréntesis, ¿vale? Por eso es muy importante que cada uno de ustedes empiece a revisar cómo va a citar, si va a formar parte de la oración o va a ser la parte final de la cita. La cita indirecta con dos autores sigue siendo lo mismo. Tenemos que formar la estructura general. Colocamos: si forma parte de la oración, no lleva paréntesis, ¿vale? En el año 2007, Torres y González encontraron mediciones en peces. Aquí empezamos el famoso parafraseo. Ustedes tienen su forma de redactar o su estilo de redacción, por lo cual podemos ocupar ciertas palabras de mi vocabulario. Una de ellas podría ser: en una investigación reciente sobre peces planos, Torres y González 2007 encontraron mediciones. Este es un parafraseo que ustedes pueden ocupar, agregar palabras que yo conozca o agregar una redacción que yo tenga y coloco los autores. Sigue siendo la misma idea, pero con mis propias palabras. Aquí, si ustedes observan, sí coloqué paréntesis. ¿Por qué? Porque tiene la estructura correcta. Inicio con el apellido de los autores y finalizo con el año. Pero si forma parte de la oración, tengo que colocar primero el año y los autores, y no es necesario colocar paréntesis. Esta cita indirecta se le conoce así nuevamente porque podemos ocuparla para el famoso parafraseo. Aquí se pueden ocupar tres autores o más. Esta es una regla que debemos de seguir todos. Imaginemos que encontré un artículo y en ese artículo encontré a 5 autores y es la primera vez que lo voy a ocupar. Tendré que colocar a los 5 autores tal y como aparecen en el artículo de investigación. Aunque sean 5 o 10 autores, tendré que nombrarlos por única ocasión, ¿vale? Siempre se coloca los nombres de los autores cuando aparecen por primera vez, ¿vale? Aquí yo coloqué a Torres, Berrios, Ortiz, Robles, González 2008 encontraron mediciones en peces, pero tal vez más adelante vuelva a ocupar ese mismo artículo donde aparecen estos 5 autores. Lo que voy a hacer es colocar el prefijo et al. Eso significa Torres y colaboradores 2008 concluyeron que. Tal vez aquí yo lo usé para resultados, para dar un resultado. Ya no tengo que nombrar a todos, solamente con el prefijo et al. Ya sé que hay más colaboradores de este proyecto de investigación y eso va a ser a partir de la segunda cita o tercera cita que ustedes ocupen. Para no repetir todos los nombres, se hace esta pequeña abreviatura para que tú puedas obviamente utilizarla y decir: ya no voy a colocar a todos, pero sé que Torres tiene más personas a su alrededor que realizaron este trabajo. La importancia que tiene el uso de las citas es que tú puedas sustentar la información. Muchas veces cuando exponemos o realizamos un trabajo de investigación, tenemos que darle el crédito a la persona que nos está ayudando a complementar la idea. Esto va a evitar que se considere plagio. Por eso es que te estoy enseñando a cómo citar tus trabajos y decir: ok, usé una cita textual, usé 40 palabras, lo coloqué entre comillas y eso indica que es una cita textual. Pero no se vale que ustedes me digan que todo es cita textual
Me dicen, profe, es que agarré 2 párrafos y es una cita textual, por eso es que no sé por qué me dice que es plagio. Ok, recuerda que únicamente vas a tomar 40 palabras, va entre comillas y tiene que ir el nombre del autor de donde proviene. Ten mucho cuidado en hacer eso, ¿vale? Además de ello, te estructuran la información y complementan la idea. Tal vez algunos de ustedes dicen, yo tengo un poquito de la información, pero voy a ayudarme con otro autor para que mi idea aterrice. Para eso son las citas, para que ustedes se apoyen de otro autor y puedan complementar la información. Cada uno de ustedes tiene su propio estilo para poder redactar y es el momento en el que el marco teórico te va a permitir sacar a tu escritor interno para que puedas colocar la información correcta y la cita que más se acople a tu proyecto de investigación.